Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir historias que te enganchan y te roban el sueño. Hoy prepárense porque vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, un viaje lleno de pasión, intriga y secretos que se esconden en los rincones más bellos de un país que enamora, Turquía. Sí, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de las series turcas más adictivas del momento. Esas producciones que han conquistado corazones en todo el mundo y que nos hacen suspirar, reír, llorar y, por supuesto, no querer despegarnos de la pantalla. Vamos a descubrir esos romances prohibidos, esas familias complejas y esos giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento. Y no se preocupen, que vamos a evitar spoilers mayores, solo daremos pinceladas para despertar vuestra curiosidad. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y compartiendo sus opiniones conmigo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, abróchense los cinturones que despegamos hacia Turquía. Empecemos con una serie que ha sido un verdadero fenómeno, Yargı o Secretos de Familia, como se la conoce en algunos países. Esta serie es un thriller judicial que te atrapa desde el primer momento. Imaginad una abogada idealista, inteligente y testaruda, y un fiscal implacable, eficiente y con un pasado que lo persigue. Sus caminos se cruzan de la manera más trágica posible, un asesinato que los involucra a ambos personal y profesionalmente. A medida que investigan, descubren una red de secretos, mentiras y traiciones que involucran a sus propias familias. La trama es intrincada, los personajes están muy bien construidos y las actuaciones son impecables. Prepárense para noches sin dormir intentando adivinar quién es el culpable y qué secretos se esconden detrás de cada puerta. Lo que más me gusta de Yargı es cómo combina el suspense del thriller con el drama familiar, creando una historia que te mantiene enganchado de principio a fin. Yargı no es solo un thriller, es un espejo que refleja las complejidades de la sociedad turca contemporánea. La serie aborda temas como la corrupción, la impunidad, la lucha por la justicia y el papel de la familia en la vida de las personas. Ceylin Erguvan, la abogada interpretada magistralmente por Pınar Deniz, es un personaje que destaca por su integridad y su compromiso con la verdad, incluso cuando esta verdad amenaza a sus seres queridos. İlgaz Kaya, el fiscal encarnado por Kaan Urgankolu, es un hombre atormentado por su pasado, que busca redimirse a través de su trabajo y su relación con Ceylin. La química entre Pınar Deniz y Kaan Urgankolu es uno de los puntos fuertes de la serie. Su relación, que comienza con una fuerte confrontación, evoluciona a lo largo de la trama hasta convertirse en un amor profundo y complejo. Pero no es un amor fácil, está constantemente puesto a prueba por los obstáculos que se interponen en su camino, incluyendo los secretos de sus familias y las intrigas de sus enemigos. La serie también cuenta con un elenco secundario excepcional, con personajes que aportan matices y profundidad a la trama. Cada uno de ellos tiene sus propios secretos y motivaciones, lo que hace que la historia sea aún más interesante y adictiva. La dirección de Ali Bilgin y Beste Sultan Kasapoyar es impecable y la fotografía, la música y el ritmo de la serie contribuyen a crear una atmósfera de suspense y misterio que te atrapa desde el primer momento. Yargı ha sido un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, gracias a su trama inteligente, sus personajes complejos y sus actuaciones impecables. Es una serie que te hará pensar, sentir y cuestionar tus propias ideas sobre la justicia y la moralidad. Si buscas una serie que te enganche desde el primer episodio y te mantenga al borde del asiento hasta el final, Yargı es una excelente opción. Sigamos con otra joya, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, aunque no es de este año exactamente, es un clásico que sigue siendo relevante y adictivo. Es una historia de amor prohibido como su nombre indica, llena de pasión, deseo y consecuencias devastadoras. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella, buscando escapar de su madre y de una vida que no la satisface. Pero en esa mansión, conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y encantador, y la atracción entre ellos es inevitable. Lo que sigue es una espiral de engaños, mentiras y deseos reprimidos que amenazan con destruir a todos los involucrados. Aşk Memnu es un drama romántico con una fotografía preciosa, una banda sonora que te llega al alma y unas actuaciones que te hacen sentir cada emoción de los personajes. Es una historia que te hará reflexionar sobre el amor, el deseo, la ambición y las consecuencias de nuestras decisiones.
Si no la han visto, corran a verla. Ask Memnu trasciende el simple melodrama romántico y se convierte en una profunda exploración de la psicología humana. Biter Ziyagil, interpretada con una intensidad desgarradora por Beren Saat, es un personaje complejo y contradictorio. Su belleza y su ambición la impulsan a buscar una vida mejor, pero su insatisfacción y su deseo de ser amada la llevan a tomar decisiones que tienen consecuencias devastadoras para ella y para quienes la rodean. Belul Aznedar, interpretado por Quantatltu, es un joven hedonista y superficial que se deja llevar por sus impulsos y que es incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. Adnan Ziyagil, el esposo de Biter, interpretado por Selçuk Yontem, es un hombre bueno y generoso, pero también ingenuo y ciego ante la realidad que se desarrolla ante sus ojos. Su amor por Biter lo lleva a perdonar lo imperdonable, pero su incapacidad para ver la verdad lo convierte en una víctima más de la tragedia. La serie está ambientada en una lujosa mansión a orillas del Bósforo, un escenario que refleja la opulencia y el lujo de la alta sociedad turca. La fotografía es exquisita y la banda sonora, compuesta por Toygar Iki, es una verdadera joya que intensifica las emociones de la historia. Ask Memnu es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, el deseo, la ambición y la moralidad. Es una historia que te conmoverá, te hará llorar y te dejará una huella imborrable en el corazón. A pesar de haber sido estrenada hace más de una década, sigue siendo una de las series turcas más populares y aclamadas de todos los tiempos, y su influencia se puede ver en muchas otras producciones posteriores. Si buscas un drama romántico que te haga pensar y sentir profundamente, Ask Memnu es una elección obligada. Ahora hablemos de una serie que está dando mucho de qué hablar, Homer. Esta es una historia que te toca el corazón, un drama romántico que explora las diferencias culturales y religiosas de una manera muy sensible y respetuosa. Homer es un joven religioso proveniente de una familia conservadora, que trabaja como muecín en una mezquita. Un día, conoce a Gamze, una mujer divorciada, libre e independiente, que vive la vida de una manera muy diferente a la suya. A pesar de sus diferencias, se enamoran profundamente, pero su amor se enfrenta a la oposición de sus familias y a las convenciones sociales. Homer es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia del respeto, la tolerancia y la aceptación, y sobre cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. Es una historia que te emocionará, te hará reír y te hará creer en el poder del amor verdadero. Homer se distingue por su enfoque delicado y su representación respetuosa de la vida religiosa. La serie no se limita a mostrar los conflictos entre las tradiciones y la modernidad, sino que también explora las complejidades de la fe y la espiritualidad. Homer, interpretado por Selahattin Paal, es un personaje profundamente religioso, pero también es un hombre de mente abierta y compasivo. Su amor por Gamze lo lleva a cuestionar sus propias creencias y a desafiar las expectativas de su familia y su comunidad. Gamze, interpretada por Gökçe Bahadır, es una mujer fuerte e independiente que ha sufrido mucho en la vida. Su divorcio y su lucha por salir adelante la han convertido en una persona resiliente y decidida. Su amor por Homer la ayuda a sanar sus heridas y a encontrar la felicidad que tanto anhela. La serie aborda temas como el matrimonio arreglado, el divorcio, la discriminación religiosa y la importancia del diálogo intercultural. A través de sus personajes, Homer nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a abrirnos a la comprensión y el respeto por las diferentes formas de vida. La fotografía de la serie es hermosa y la música, compuesta por Fahir Atakolu, es una melodía que te transporta a las calles de Estambul y a la atmósfera espiritual de la mezquita. Homer es una serie que te tocará el corazón y te hará creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Es una historia que te inspirará a ser más tolerante, comprensivo y respetuoso con los demás. Si buscas un drama romántico que te haga pensar y sentir profundamente, Homer es una excelente opción. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es Gadar. Esta es una serie de acción que te mantendrá pegado al asiento. Dan, un joven que regresa del servicio militar después de años de ausencia, se encuentra con que su vida ha cambiado por completo. La mujer que ama se ha ido, su familia está destrozada y su barrio está controlado por el crimen. Obligado por las circunstancias, se convierte en un Gadar, un hombre sin piedad, dispuesto a todo para proteger a los suyos y recuperar lo que ha perdido. Gadar es una serie llena de acción, suspense y drama, con un protagonista carismático y una trama que te atrapa desde el primer momento. Si te gustan las series con peleas, persecuciones y giros inesperados, esta es para ti. Gadar es mucho más que una simple serie de acción,
es una historia sobre la transformación de un hombre bueno en un antihéroe. Dan, interpretado por Atayu Lusoi, es un personaje complejo y atormentado que se ve obligado a tomar decisiones difíciles para sobrevivir y proteger a sus seres queridos. Su viaje desde un joven idealista a un Gadar, un hombre sin piedad, es fascinante y te mantiene enganchado a la pantalla. La serie está llena de escenas de acción impresionantes, con peleas coreografiadas de manera impecable y persecuciones que te dejan sin aliento. Pero también hay momentos de drama intenso, que exploran las consecuencias de la violencia y el impacto que tiene en la vida de las personas. La trama de Gadar es intrincada y llena de giros inesperados. La serie te mantiene adivinando hasta el final, y cada episodio te revela nuevos secretos y conspiraciones. La dirección es ágil y dinámica, y la fotografía crea una atmósfera oscura y sombría que refleja la dureza del mundo en el que vive Dan. Gadar es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la violencia, la moralidad y la justicia. Es una historia que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio hasta el último. Si buscas una serie de acción con una trama inteligente y un protagonista carismático, Gadar es una excelente opción. Cambiando un poco de género, tenemos Udut Suz Sebda o Amor sin límites. Esta serie nos transporta a la región del Mar Negro con paisajes impresionantes y una historia de amor y venganza. Alil Ibrahim, un joven que regresa a su pueblo natal después de años de ausencia, busca vengar la muerte de su padre, asesinado cuando él era niño. En su camino se cruza con Zeynep, una joven hermosa y valiente, perteneciente a la familia responsable de la muerte de su padre. A pesar del odio que los separa, surge una atracción irresistible entre ellos. Udut Suz Sebda es una serie que te sumerge en las tradiciones y costumbres de la región del Mar Negro, con una historia de amor apasionada y una trama llena de intriga y suspense. Udut Suz Sebda se destaca por su ambientación en la región del Mar Negro, una zona de Turquía conocida por su belleza natural y sus tradiciones arraigadas. La serie captura la esencia de esta región, mostrando sus paisajes impresionantes, sus costumbres ancestrales y su gente cálida y acogedora. La historia de amor entre Alil Ibrahim y Zeynep es un clásico romance prohibido, lleno de pasión y obstáculos. A pesar del odio que los separa, la atracción entre ellos es irresistible, y su amor se convierte en una fuerza que desafía las convenciones sociales y las leyes de la venganza. La serie explora temas como la venganza, el perdón, el honor y la importancia de la familia. A través de sus personajes, Udut Suz Sebda nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y sobre la posibilidad de encontrar la redención y el amor incluso en los momentos más oscuros. La fotografía de la serie es espectacular, capturando la belleza natural de la región del Mar Negro en todo su esplendor. La música, compuesta por Ayteki Natas, es una melodía melancólica y evocadora que intensifica las emociones de la historia. Udut Suz Sebda es una serie que te transportará a un mundo lleno de pasión, intriga y tradición. Es una historia de amor y venganza que te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el último. Si buscas un drama romántico con una ambientación exótica y una trama emocionante, Udut Suz Sebda es una excelente opción. No podemos olvidarnos de KZL Goncalar, o Capullos Rojos. Esta serie ha generado bastante controversia, pero también ha llamado mucho la atención. Narra la historia de dos familias, una laica y otra religiosa, que se ven obligadas a convivir. La serie explora temas como la libertad religiosa, la educación, la igualdad de género y el papel de la mujer en la sociedad. KZL Goncalar es una serie que te invita a reflexionar sobre temas importantes y relevantes, y que te muestra diferentes perspectivas sobre la vida. Es una serie que no te dejará indiferente. KZL Goncalar se atreve a abordar temas tabúes y controvertidos en la sociedad turca, generando un debate público sobre la libertad religiosa, la educación y los derechos de la mujer. La serie muestra las tensiones y los conflictos que surgen cuando dos mundos diferentes se encuentran y se ven obligados a convivir. La trama se centra en la vida de dos familias, una laica y moderna, y otra religiosa y conservadora. A través de sus personajes, la serie explora diferentes perspectivas sobre la fe, la educación y el papel de la mujer en la sociedad. KZL Goncalar ha sido criticada por algunos sectores de la sociedad turca, que la acusan de promover una imagen negativa de la religión y de incitar al odio. Sin embargo, también ha sido elogiada por otros, que la consideran una serie valiente y necesaria que aborda temas importantes y relevantes. Independientemente de la opinión que se tenga sobre ella, KZL Goncalar
es una serie que no te dejará indiferente. Te invitará a reflexionar sobre tus propias creencias y prejuicios, y te mostrará diferentes perspectivas sobre la vida. Si buscas una serie que te haga pensar y cuestionar tus propias ideas, KZL Goncalar es una excelente opción. Y para finalizar este recorrido quiero mencionar Sahane Hayatm o Mi maravillosa vida. Esta es una serie que mezcla drama, comedia y romance, con una protagonista que te encantará. Sebnem es una mujer que ha superado un pasado difícil y ha construido una vida exitosa y glamurosa. Sin embargo, su pasado regresa para atormentarla y amenazar su felicidad. Sahane Hayatm es una serie entretenida y adictiva, con una protagonista fuerte y decidida, y una trama llena de giros inesperados. Es una serie perfecta para desconectar y disfrutar de un buen rato. Sahane Hayatm es una serie que te engancha desde el primer episodio gracias a su trama llena de intriga, romance y toques de comedia. Sebnem, interpretada con carisma por Hilal Al-Bilek, es un personaje complejo y fascinante. Su pasado turbulento la ha convertido en una mujer fuerte y decidida, pero también vulnerable y atormentada por sus secretos. La serie explora temas como la superación personal, la venganza, la redención y la importancia de la familia. A través de sus personajes, Sahane Hayatm nos invita a reflexionar sobre el poder del pasado para influir en nuestro presente y sobre la posibilidad de encontrar la felicidad incluso después de haber pasado por momentos difíciles. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad llena de contrastes que refleja la dualidad del personaje de Sebnem. La fotografía es colorida y vibrante y la música, compuesta por Cecitli Sanatlar, crea una atmósfera alegre y festiva que contrasta con la oscuridad de la trama. Sahane Hayatm es una serie entretenida y adictiva que te hará reír, llorar y suspirar. Es una historia que te inspirará a ser más fuerte, a luchar por tus sueños y a no dejar que el pasado te defina. Si buscas una serie que te haga pasar un buen rato y te deje con una sonrisa en el rostro, Sahane Hayatm es una excelente opción. Bueno, llegamos al final de este viaje por las series turcas más adictivas del momento. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan descubierto alguna serie que les llame la atención. Hemos hablado de dramas judiciales llenos de secretos, de romances prohibidos que te roban el aliento, de historias de amor que superan las diferencias culturales, de series de acción que te mantienen al borde del asiento, y de dramas que te invitan a reflexionar sobre temas importantes. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil para descubrir nuevas series. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Están de acuerdo con mis recomendaciones? ¿Hay alguna otra serie que creen que debería haber mencionado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. También me gustaría saber qué tipo de series les gustaría que analizara en futuros vídeos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.